¿Qué tan grave es la situación del senador Miguel Uribe Turbay tras recibir un disparo en la cabeza? ¿A qué tratamiento debe ser sometido y qué tan prolongada puede ser su recuperación? Para resolver estos interrogantes, hablamos con el médico neurocirujano Andrés Rubiano, presidente del Comité de Neurotrauma de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía y profesor de las universidades del Valle y del Bosque aquí en Bogotá. Lo que hay que entender es cuál fue el proceso de lesión, la cinemática que se da cuando hay heridas en la cavidad craneana asociadas con proyectiles de arma de fuego. Normalmente dependen de la trayectoria, dependen de la velocidad, el proyectil del arma que fue utilizada, y obviamente una vez el proyectil impacta en la cavidad craneana, puede tener muchas trayectorias lesionando diferentes partes del tejido cerebral. Entiendo por las imágenes que se han dado en medios de comunicación respecto a la forma en que fue atacado. Parece que fue una trayectoria en la región posterior del cráneo, y en este sitio hay una circunstancia muy peculiar, y es que hay vasos de gran calibre que de alguna manera pueden lesionarse por el proyectil o por las esquirlas o por fragmentos de huesos que hay una fractura asociada. Esto implica que hay un importante sangrado, y obviamente estos sangrados deben ser controlados en cirugía. Es claro que una vez se da el procedimiento inicial quirúrgico donde se controla el sangrado y se manejan o se prepara la cavidad craneana para lo que viene en los días siguientes, que básicamente es una inflamación cerebral muy importante, obviamente está asociado a lo que se refiere al comunicado de la clínica, y es un pronóstico muy reservado, porque una vez se da el procedimiento quirúrgico empieza un manejo dentro de la unidad de cuidados intensivos que es bastante crítico, y de alguna manera está dirigido principalmente a evitar que se lesionen por falta de oxígeno algunas áreas cerebrales, especialmente alrededor de la trayectoria de los proyectiles o los fragmentos que se han desprendido del mismo, y dirigidos también a manejar la inflamación cerebral tan importante que se produce en el sitio. Normalmente el concepto de remover las balas pues no tiene mayor injerencia respecto al manejo que se hace en la fase aguda. Si de alguna manera las esquirlas o parte del proyectil están cerca del sitio donde se hace el procedimiento quirúrgico, pues pueden retirarse, pero hay muchas que quedan más profundas que normalmente pues no necesitan retirarse, porque pues se puede hacer mucho más complejo el proceso de manejo. Entonces obviamente, como les mencioné, lo más importante en esta fase posterior es hacer el manejo de la inflamación, que es de alguna manera lo que más riesgo tiene de que pueda generar complicaciones e inclusive generar un proceso crítico que puede llevar a la muerte del paciente. Puede que se requieran procedimientos adicionales más adelante. Entonces, sobre todo la primera semana, que es cuando más hay inflamación asociada a este tipo de lesiones, es lo más crítico. Generalmente los primeros 5 a 7 días son unos días bastante críticos del paciente cuando sufren lesiones de estas características. Normalmente lo que se busca es sedar el paciente lo más profundamente posible para que el consumo de oxígeno del cerebro esté lo más reducido. Entonces esto implica que el paciente va a estar dormido por un periodo importante de tiempo con medicamentos. Se busca también generar algunos medicamentos o suministrar algunos medicamentos específicos que tratan de disminuir el contenido de agua o de líquido dentro de las células del cerebro, tratando de deshincharlas. Y normalmente, en caso de que estos niveles terapéuticos no logren de manera importante controlar la inflamación cerebral, se pueden tener algunas opciones también quirúrgicas donde se retiran partes del hueso del cráneo para lograr que la inflamación pues no produzca vectores de presión hacia la parte interna que pueden comprometer las estructuras cerebrales fundamentales. Entonces son procesos que ya están muy establecidos, y como te mencioné, pues en la Fundación Santa Fe tienen toda la experiencia para realizar este tipo de procedimientos. Pues normalmente puede haber fracturas de los huesos del cráneo. Estas fracturas pues pueden tener diferentes patrones dependiendo de esa distancia. Adicional a esto, el tejido cerebral sufre un fenómeno que se llama la cavidad expansiva. Lo que pasa es que a medida que el proyectil va penetrando el tejido cerebral, se expande el tejido alrededor por la presión, por la onda de presión, y esto genera alargamiento o estiramiento de las fibras de las células.
Esto es una cavidad que es temporal, posteriormente ya regresa a su posición normal. La onda de calor también pues que está asociada y el daño directo producido pues por el proyectil sobre el tejido. Esto es muy variable, depende de la zona del cerebro que esté afectada. Recordemos que hay funciones específicas del cerebro que están ubicadas en diferentes zonas, en la zona posterior, la región occipital, en la zona parietal, en los lóbulos frontales, en la zona temporal. Entonces depende si estas áreas están comprometidas por esquirlas o por proyectiles, pues puede haber disfunción de alguna de estas áreas. Lo importante en todas las lesiones cerebrales, independientemente de la severidad, es que la recuperación es a largo plazo. Normalmente un porcentaje muy importante de la recuperación se da en los primeros 6 meses, pero en estos pacientes es fundamental entender que el proceso puede tomar hasta casi 2 años después de la lesión para realmente entender qué tipo de secuelas pueden quedar. Entonces es un proceso bastante crónico que obviamente depende mucho de las características de la lesión y del manejo temprano que se haga de la fase aguda, que afortunadamente en este caso pues no transcurrió mucho tiempo para que él llegara a los centros de cuidado definitivo, que llegó en una ventana de tiempo ideal para hacer oportunamente todos los tratamientos. Y creo que aquí hay algo de resaltar que venimos trabajando con el Comité de Trauma Colombia, que es una de las entidades que educa a nivel nacional muchos médicos en el tema del manejo inicial de lesiones traumáticas, pues tanto penetrantes como no penetrantes. Y es que este es nuevamente un punto crítico para entender que Colombia debe fortalecer los sistemas de atención de trauma en ciudades como Bogotá, obviamente, donde ya se cuenta pues con un centro regulador de urgencias, una organización de las ambulancias que trasladan a estos pacientes, pero definitivamente hay muchas cosas por mejorar y que hemos insistido muchos de los expertos en esta temática a nivel nacional, y es la organización mucho más estructurada del sistema de atención de trauma en Colombia, pues como se realiza en muchos otros países. Depende mucho del sitio afectado, del área del cerebro afectada. Obviamente pues existen siempre todos los riesgos de que haya lesiones que puedan comprometer parte motora del cuerpo, algunas funciones sensitivas, pero como te digo, creo que es muy temprano para hablar de eso, y eso es importante que la gente lo entienda, y es que como esto es un proceso de recuperación a muy largo plazo, en la fase aguda uno puede tener cierto grado de disfunción de algunas partes del cerebro, pero esa posibilidad de que haya una recuperación a largo plazo siempre existe y no hay que abandonarla. Yo creo que el manejo del trauma craneoencefálico ha venido cambiando muchísimo en los últimos años, y anteriormente se creía que este tipo de lesiones pues definitivamente tenían una mortalidad, una discapacidad bastante alta, pero creo que con lo que se ha avanzado en el manejo de estos pacientes cada vez eso se reduce de una manera importante. Pero sí, como mencionamos, cada paciente y cada lesión tiene sus características propias, y esto implica lo que mencionaba, por ejemplo, si hay lesión de estos grandes vasos que te mencionaba, de los senos venosos que están en territorio de la región posterior del cráneo, pues obviamente existen riesgos asociados que tienen que ver con falta de irrigación apropiada en algunas zonas del cerebro, que pueden de alguna manera dejar algunas secuelas, pero creo que es muy temprano para poder hablar de ese tema. Eso implicaría hablar en un más largo plazo al respecto. El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico y ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones a las que ha sido sometido, reveló la Fundación Santa Fe. Dixon Cabrera, Minuto 60, un infinito de información.